Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derecho Jurisdiccional Disciplinario y Ley 1952 de 2019, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar el régimen disciplinario de los servidores de la rama judicial conforme a lo previsto en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021 y la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es la Ley 270 de 1996. Asimismo, se abordará la naturaleza jurisdiccional disciplinaria de los procesos que se adelantan al interior de la Comisión Nacional y las comisiones seccionales de disciplina judicial en contraposición al carácter administrativo de los procesos disciplinarios a cargo de la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las oficinas de control interno disciplinario. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la doctora Elka Venegas Ahumada, abogada, especialista en Derecho Penal y Criminología, ha sido oficial mayor o juez penal del circuito especializado, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, fiscal delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial en Bogotá, directora nacional de Fiscalías, encargada fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y vicefiscal general de la Nación. La doctora Elka ha sido una asidua formadora de nuestra escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla y catedrática universitaria. Actualmente se desempeña como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra invitada dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Apreciada doctora Venegas, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El título de esta videoconferencia, tal como lo ha informado la señora directora de la Escuela Judicial, es Derecho Jurisdiccional Disciplinario y Ley 1952 de 2019 frente al régimen de empleados de la rama jurisdiccional. Pues bien, en esta videoconferencia pretendo hacer énfasis otra vez, como lo hicimos en abril de este año, sobre el carácter jurisdiccional disciplinario que aplican la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial, e igualmente me propongo hacer un breve recorrido por las normas de la Ley 1952 de 2019 en áreas de recalcar cuáles son las diferencias de la misma frente a la Ley 734 del 2002, las modificaciones y novedades que se han introducido y cómo ellas repercuten en todo lo relacionado con el procedimiento y el derecho jurisdiccional disciplinario aplicable tanto a los funcionarios como empleados de la rama judicial. Pues bien, como lo sabemos, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria y el ejercicio del poder disciplinario corresponde a las ramas, órganos y entidades del Estado respecto de los servidores públicos de sus dependencias a través de las oficinas de control disciplinario interno, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019. La potestad disciplinaria es la facultad que tiene el Estado para reglamentar el régimen disciplinario a que están sometidos sus servidores, señalar sus derechos, deberes, prohibiciones, régimen de inhabilidades
incompatibilidades, etcétera, así como las faltas en las que pueden incurrir, las sanciones que les son aplicables y el procedimiento para la imposición de estas. El poder disciplinario es esa misma facultad en su ejercicio particular y concreto respecto de los servidores públicos por las faltas en las cuales pueden incurrir. Pues bien, tratándose de funcionarios y empleados de la rama judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 257A de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial ejercer la acción disciplinaria contra los mismos, incluidos los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, así como los particulares disciplinables conforme a esa ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente. De acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Ley 1952 de 2019, ese poder disciplinario puede ser interno cuando se ejerce por las ramas, órganos y entidades del Estado sobre los empleados de sus propias dependencias, generalmente a través de las oficinas de control disciplinario interno, y también puede ser externo, como el que ejerce la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales, que comúnmente se denomina poder disciplinario preferente, en virtud del cual la Procuraduría General de la Nación puede iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de los órganos de control interno de las entidades públicas y de las personerías distritales y municipales. También se prevé en la Ley 1952 que estas últimas, es decir, las personerías distritales y municipales, también tienen poder preferente frente a la administración. La referida clasificación implica que la norma general es el ejercicio del poder disciplinario interno y que el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales es excepcional. En vigencia del texto original del inciso 3 del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con lo establecido en los artículos 111 y 115 de la Ley 270 de 1996, esto es, antes de la reforma a la Constitución introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015, respecto de los servidores públicos de la rama judicial, existían dos especies de poder disciplinario. Uno, un poder disciplinario interno, ejercido por cada despacho o corporación sobre los empleados de su dependencia de carácter administrativo y cuyos fallos son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Operaba también en las antiguas salas jurisdiccionales de los consejos superior y seccionales de la judicatura respecto de sus empleados, a quienes era posible aplicar la cláusula general de competencia de la Procuraduría General de la Nación y por ende el poder disciplinario preferente de ese organismo de control. También existía un poder jurisdiccional disciplinario ejercido por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior y seccionales de la Judicatura respecto de los fiscales, jueces y magistrados, según el caso, conforme al artículo 256, numeral 3, repito, cuyos fallos eran sentencias judiciales no susceptibles de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, a quienes
no se les aplicaba el poder disciplinario preferente por parte de la Procuraduría General de la Nación. Con el actual artículo 257A de la Constitución, se produjo, como ya lo habíamos estudiado en la conferencia anterior o la videoconferencia anterior, un cambio fundamental en la competencia para conocer sobre los procesos disciplinarios contra los empleados de la rama judicial, toda vez que estos pasaron a ser de conocimiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales de disciplina judicial, tornando esos procesos que antes eran administrativos en procesos de naturaleza jurisdiccional disciplinaria no susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativa. De esta forma, al radicar el ejercicio del poder disciplinario o de la acción jurisdiccional disciplinaria respecto de todos los servidores públicos de la rama judicial, es decir, funcionarios y empleados en cabeza de la Comisión Nacional y de las comisiones seccionales de disciplina judicial, se instituyó de esa manera, de forma general y definitiva, un poder disciplinario interno para toda la rama judicial de carácter jurisdiccional, en razón a que sus decisiones tienen efectos de cosa juzgada y no pueden ser atacadas o controvertidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta evolución histórica y normativa constituye, en mi concepto, una conquista de la rama judicial en razón a que ahora en adelante los procesos disciplinarios contra sus funcionarios y empleados, estos últimos por hechos ocurridos a partir del 13 de enero de 2021, solo pueden ser conocidos por la Comisión Nacional, las comisiones seccionales de disciplina judicial, debiéndose resaltar que es a la primera, es decir, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la que se le confía la unificación de la jurisprudencia en esta clase de asuntos, razón por la cual debe ser dicha comisión a la que se le debe dar prelación, es decir, a la jurisprudencia de esa comisión, es a la que se le debe dar prelación en la aplicación del precedente jurisprudencial, tal como está previsto en la reforma actual a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el artículo 112, numeral 10. Digo conquista de la rama judicial porque considero que en razón de la delicada tarea que le ha encomendado la Constitución política, como lo es básicamente administrar justicia, los principios, derechos, deberes, prohibiciones y el régimen de conflicto de intereses, incompatibilidades e inhabilidades tienen una connotación especial en la aplicación del régimen disciplinario que garantice siempre su independencia y autonomía. En procura de avanzar por ese camino, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está estudiando una propuesta de código disciplinario exclusivo para la rama judicial, propuesta que considero acertada y que ojalá se consolide pronto, pues aunque la Ley 1952 de 2019 trae un catálogo de faltas gravísimas para los servidores de la rama judicial, estimo que se requiere de un régimen y procedimiento especial y no de un simple apéndice inserto en el actual código disciplinario o en el que está previsto que entre a regir. Ahora bien, como todos conocemos, se ha producido una reforma a la ley
1952 de 2019, que se recopiló y se condensó en la denominada Ley 2094 de 2021, por la cual se modificó el artículo 265 de la Ley 1952, indicando varios términos en los cuales entra a regir la mencionada ley. Allí se diferencia entre unas normas que son aplicables a la Procuraduría General de la Nación, otras que están relacionadas con la prescripción y otras que ya sí hablan de la entrada en general de la que tiene que ver con la ley, en la entrada en vigencia de toda la ley 1952 de 2019. Ahora bien, sobre las principales modificaciones, para mí de mayor interés para la rama judicial, me voy a referir a continuación. La primera que observo son las relacionadas con los principios de imparcialidad objetiva y de doble instancia. En efecto, una de las importantes reformas que trae la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, es haber consagrado en su artículo 12 que en el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario de instrucción no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Ese principio, aplicado al régimen de los empleados y funcionarios de la rama judicial, implica que se produzca una variación en la forma como actualmente están conformadas las salas en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en las comisiones seccionales de disciplina judicial. Ahora bien, debe anotarse que ese mismo artículo 12 consagra a favor de todo disciplinable que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, doble conformidad, cuyo trámite será previsto para el recurso de apelación. Aporte que también considero importante de cara a los derechos de los funcionarios y empleados de la rama judicial, cuya investigación y competencia corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. A su vez, en la reforma a la Ley 270 de 1996, actualmente en revisión ante la Corte Constitucional, se establece en el artículo 59, que modifica el artículo 116, que en todo proceso disciplinario contra funcionarios y empleados de la rama judicial, el vicefiscal y fiscales delegados ante los diferentes órganos de la jurisdicción penal, jueces de paz y reconsideración, abogados, autoridades y particulares que ejercen funciones jurisdiccionales de manera transitoria, se observará la garantía de la doble instancia. En los procesos contra los funcionarios previstos en el numeral tercero del artículo 112, que son los magistrados y otros, entre ellos los, como veremos más adelante, los empleados que tienen la misma categoría de magistrados, de la primera instancia conocerá una sala de 2 magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la segunda instancia una sala conformada por 2 magistrados diferentes. La doble conformidad será decidida por los 3 magistrados restantes o por los magistrados restantes. En cuanto a los derechos y deberes,
de la ley, los artículos 37 siguientes de la Ley 1952 de 2019 establece un catálogo de derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades de los servidores públicos en general, debiéndose destacar que si bien en la sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional señaló que las categorías de esa naturaleza aplicables a los servidores de la rama judicial eran las previstas en la Ley 270 de 1996, y así lo entendió en sus inicios la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Con el pasar de los años, esa corporación varió su posición en el sentido de estructurar las faltas disciplinarias de jueces y fiscales a partir también de las previsiones contenidas sobre esa materia en la Ley 734 del 2002, razón por la cual, en principio y hasta tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no cambie esa jurisprudencia, debe entenderse que la calificación y tipificación de las faltas de los empleados y funcionarios de la rama judicial también puede hacerse con apoyo en lo establecido en la Ley 1952 de 2019. Lógicamente, excluyendo lo que tiene que ver con faltas gravísimas, que las faltas gravísimas sí son tipos disciplinarios, podríamos señalar cerrados porque tienen una concreta tipificación, y esas faltas disciplinarias son, en relación con los servidores de la rama judicial, son las previstas en la Ley 1952 de 2019, actualmente Ley 734 del 2002. Pues bien, de esos artículos de 37 y siguientes de la Ley 1952 de 2019, destaco que en ellos se hace énfasis en el cumplimiento de las decisiones judiciales y disciplinarias y en la prohibición de permitir o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por la ley, entre las que se encuentra, lógicamente, la abogacía. De ahí el particular cuidado que deben tener los empleados de la rama judicial cuando se presenten ante ellos los profesionales del derecho en lo relacionado con la revisión de los antecedentes disciplinarios. Es de anotar que si bien con el transcurso del tiempo los funcionarios y empleados de la rama judicial tienen mayor cuidado en verificar que quien actúa como ellos, como abogados, no están suspendidos o excluidos del ejercicio de la profesión, todavía se presentan casos en los que no lo hacen y que ello puede derivar, el no cumplimiento de ello puede derivar en falta disciplinaria. Asimismo, se incluyó en el artículo 42, numerales 2 y 3, como otras causales de inhabilidades para desempeñar cargos públicos, en el numeral 2, haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, la cual tiene una duración de 3 años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción, y en el numeral 3, hallarse inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal o suspendido en el ejercicio de la profesión o excluida de esta cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.
Recordemos que la mayoría de empleos de la rama judicial requiere de tener la calidad de abogado. Por ello, la importancia de que a lo largo del ejercicio profesional, quienes son abogados, ya sea abogados en ejercicio o abogados servidores de la rama judicial, siempre procuren respetar las normas éticas que rigen la profesión de abogado. Como ya les había dicho, y como todos sabemos, a todos los servidores públicos, incluidos los de la rama judicial, es decir, funcionarios y empleados de esta, les son aplicables las faltas gravísimas consagradas en la Ley 1952 de 2019, hoy Ley 734 del 2002. Por lo tanto, todos pueden ser investigados y sancionados por cualquiera de las faltas gravísimas consagradas en los artículos 52 a 65 de la Ley 1952, entre las que se encuentran las relacionadas con la violación de los derechos humanos y la violación del derecho internacional humanitario, la libertad, por lo que tienen que tener especial cuidado los jueces y fiscales, la contratación pública, verbigracia los empleados de las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial, aquellas que tienen que ver con el servicio, la función pública, en la que se encuentra la reserva de las investigaciones, y recordemos que las investigaciones disciplinarias hasta determinada etapa están sometidas a reserva. Aquellas que hacen relación a la hacienda pública, tal como el manejo de los recursos públicos, la acción de repetición que obliga a los servidores a dar inicio a la acción de repetición cuando ello es procedente, las que tienen que ver también con la salud pública o el medio ambiente, la intervención en política, el servicio, función y trámite de asuntos oficiales, como obstruir o no facilitar una investigación disciplinaria por falta gravísima, que a su vez constituye falta gravísima obstruir la investigación de ellas. Igualmente, aquellas que guardan relación con la moralidad pública, como obtener información o recaudar pruebas con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales, o causar daños a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en los sistemas de información oficial. Esto principalmente a propósito de todo el proceso de digitalización y virtualidad de la rama judicial, manejado básicamente por los empleados de los despachos judiciales. También aquellas faltas que dicen relación con el régimen penitenciario y carcelario. Recuérdese que la Fiscalía General de la Nación tiene celdas de paso y también URIs, y que los empleados de esa entidad también pueden incurrir en esa clase de faltas gravísimas. Ahora bien, en el artículo 63 de la Ley 1952 se señala que, sin perjuicio de lo establecido en ese código y en las demás disposiciones legales vigentes, para los empleados y funcionarios de la rama judicial, incluidos los de la Fiscalía, también, óigase bien, también, es decir, que también que pueden incurrir en las que ya dije, y también las consagradas en el artículo 63,
También serán faltas gravísimas tomar interés directo o indirectamente en remates o ventas en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier despacho judicial, interesarse debidamente de cualquier modo que sea en asuntos pendientes ante los demás despachos judiciales o emitir conceptos sobre ellos, cualquier participación en procesos políticos electorales, recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un proceso por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo, aceptar de las partes o de sus apoderados o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o a favor de su cónyuge, ascendiente, descendientes o hermanos, y ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejo de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a la actividad lucrativa. Muy respetuosamente a los servidores y empleados en general de la rama judicial, les recomiendo leer estas disposiciones porque conductas que aparentemente son inocentes y que se hacen de manera desprevenida por solicitud de algún amigo, de algún familiar, pueden llevar a la configuración de una falta disciplinaria. Y recordemos que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Continuamos con lo relacionado con las sanciones. Pues bien, en razón a su clase o naturaleza o denominación, las sanciones en general son las mismas consagradas en la Ley 734 del 2002, con algunas variaciones en lo relacionado con su duración o la modalidad de la falta aplicable. Se prevé así la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años, igual en su duración a la Ley 734 del 2002 por las faltas gravísimas dolosas. La destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años por las faltas gravísimas con culpa gravísima. La suspensión de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por igual término para las faltas graves dolosas. Recordemos que en la Ley 734 de 2002, artículo 46, la suspensión va de 1 a 12 meses. También se prevé la suspensión de 1 a 12 meses para las faltas graves culposas, igual a la sanción establecida en la Ley 734 del 2002. La multa de 10 a 180 días del salario básico devengado por las faltas leves dolosas y amonestación por las faltas leves culposas. Procedo ahora a hablar sobre lo relacionado con la competencia. El artículo 93 de la Ley 1123 de 2007 modificada por la Ley 2094 del 2021, señala que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 del 2002. Las personas que de pronto nos acompañaron en la videoconferencia anterior recordarán y tendrán presentes que este no era el texto original de ese parágrafo. El texto original era otro y que después de dicha videoconferencia salió el comunicado
un comunicado de la Corte Constitucional en la cual se informa que mediante sentencia C-120 de 2021 se declaró inexequibles el texto original del parágrafo del artículo 93 en mención y el parágrafo 1 del artículo 76 de la Ley 734 del 2002. Esto último con efectos a partir del 13 de enero de 2021, fecha en la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició su funcionamiento. Porque dichas normas iban en contravía a lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, en razón a que este último le atribuye una competencia exclusiva y excluyente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para ejercer la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. Función que en virtud de dicha disposición, repito, es de naturaleza jurisdiccional, lo que excluye, reitero, el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación respecto de dichos servidores. La Corte precisó en ese comunicado también que de acuerdo con la sentencia C-37 del 2016, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial son competentes para ejercer la función disciplinaria respecto de los empleados de la Fiscalía en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esto es 13 de enero de 2021. Fecha sobre la que hice especial énfasis en la videoconferencia pasada. Las conductas cometidas por dichos empleados con anterioridad a dicha fecha continuarán siendo competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía y de las demás autoridades a las que correspondía la competencia en el momento en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación. Destaco lo anterior no solo para recalcar el carácter jurisdiccional disciplinario de los procesos tramitados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial contra los funcionarios y empleados de la rama judicial, sino también para resaltar que dichas corporaciones son competentes para conocer de los procesos contra todos los empleados de la rama judicial por hechos ocurridos a partir del 13 de enero de 2021. Esos procesos son de carácter jurisdiccional disciplinario y sus fallos tienen la calidad de sentencia judicial, no susceptibles de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativo, y respecto de ello no se puede aplicar el poder preferente de la Procuraduría. Contrario sensu, los procesos disciplinarios adelantados contra los empleados de la rama judicial se hayan o no se hayan iniciado todavía por hechos ocurridos antes del 13 de enero de 2021, continuarán siendo competencia de los respectivos superiores jerárquicos de los despachos o corporaciones judiciales o dependencias administrativas del Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, seguirán siendo de carácter administrativo y sus fallos pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Serán aplicables, le podrán ser aplicables la cláusula general de competencia de la Procuraduría y por ende el poder disciplinario preferente de ese organismo de control. Ahora bien, los criterios para determinar la competencia en la Ley 1952 de 2019 son los mismos establecidos en la Ley 734 del 2002. Territorial, funcional,
la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho y la conexidad. Prevalece el criterio funcional frente al territorial. De especial interés resulta la aplicación de estos presupuestos para determinar la competencia, o lo de los presupuestos para determinar la competencia en razón a la conexidad, consagrados en el artículo 98 de la Ley 1952 de 2019, frente a la participación de varios servidores públicos en la comisión de una falta o de varias de ellas que sean conexas, cuando tales hechos lleguen a involucrar a funcionarios y empleados de la rama judicial, pues ahora se pueden adelantar esos procesos respecto de empleados y funcionarios en esas condiciones bajo un solo proceso, dependiendo lógicamente de la competencia funcional. La ley prevé que la acumulación en esos casos puede hacerse de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, y que si se niega la acumulación, además de motivarse la decisión, contra ella procede el recurso de reposición. En la actual reforma de la ley a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que debe ser sometida a la revisión de la Corte Constitucional, se aprobó modificar el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 en el sentido de atribuir a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competencia para conocer de los procesos disciplinarios, entre comillas, contra los empleados de la rama judicial que tengan el mismo o superior nivel, rango o salario de magistrado de tribunal. Recordemos también que a quienes vieron la videoconferencia anterior, que nos habíamos referido también a la conveniencia de que así se hiciera, pues por respeto de las categorías o jerarquías que muchos empleados en la rama judicial tienen. Pues bien, el artículo 58 de esa reforma, que modifica el 113 de la Ley 270, señala que le corresponde a las comisiones seccionales de disciplina judicial conocer en primera instancia, entre otros, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los empleados de la rama judicial. Eso significa que, a excepción de los empleados que tengan el mismo superior nivel, rango, salario de magistrado de tribunal, los demás empleados, la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra ellos correspondería a las comisiones seccionales de disciplina judicial. En cuanto a los sujetos procesales, estimo que hay una diferencia entre la Ley 734 y la Ley 1952 de 2019, porque si bien en esta última sujetos procesales lo son el investigado, el defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelanta ante las comisiones nacionales de disciplina judicial y las comisiones seccionales, también adquieren la categoría de sujetos procesales las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y de VIH, así como las víctimas de conductas de acoso laboral, quienes, conforme al parágrafo segundo del artículo 110 de la Ley 1952 de 2019, pueden designar un apoderado que los represente. Pues bien, aunque tradicionalmente se ha entendido
que el acoso laboral se da por lo general de un superior sobre un subordinado, téngase en cuenta también que tal situación constitutiva de falta disciplinaria, esto es, el acoso laboral, también puede presentarse entre pares, es decir, que podría configurarse entre empleados de un mismo despacho o corporación judicial. De ahí la importancia para mí de hacerles de conocer este hecho, de que también las víctimas de acoso laboral serían, a la luz de la ley 1952 de 2019, sujetos procesales y que pueden constituir apoderado judicial. Sobre el procedimiento, es decir, el procedimiento como se adelanta en estas clases de actuaciones o procesos disciplinarios respecto de funcionarios y empleados de la RAM, el parágrafo del artículo 84 de la ley 1952 de 2019 indica que los procesos que se adelantan por la jurisdicción disciplinaria se tramitarán conforme se adelantarán por la jurisdicción disciplinaria conforme al procedimiento establecido en ese código, en lo que no contravenga la naturaleza de la jurisdicción. Entonces, por regla general, es el mismo procedimiento. Pues bien, la actuación disciplinaria, como ya también sabemos, se puede iniciar de oficio por queja formulada por cualquier persona, por informe de autoridad o compulsa de copias. No procede por anónimos, a menos que reúnan los requisitos mínimos para encauzar una investigación, pero pueden extenderse a los hechos conexos. El artículo 187 de la Ley 1952 de 2019 establece que ni la queja, ni el informe, ni otros medios que contengan la noticia disciplinaria constituyen por sí mismos prueba de los hechos y de la responsabilidad, pero que en todo caso con ello se puede encauzar la actividad probatoria. Así se recoge la jurisprudencia existente sobre la materia, que siempre ha señalado que la queja, los informes no constituyen pruebas y que las pruebas son las que se incorporan o se practican válidamente en un proceso disciplinario cumpliendo con las formalidades consagradas en la ley. Ahora bien, el artículo 209 de la ley 1952 preceptúa que cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse, el funcionario se inhibirá de plano de iniciar actuación alguna. Contra esta decisión no procede recurso. Se aclara así la discusión que de antaño se había suscitado en torno a si esta clase de decisiones admitían recursos, posición cambiada recientemente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que señaló que en efecto no proceden recursos contra las decisiones inhibitorias. Ahora bien, el procedimiento en términos generales está dividido como ahora en la ley 734 del 2002 en 3 etapas: la indagación previa, la investigación disciplinaria y el juzgamiento. Las 2 primeras, es decir, la indagación previa y la investigación disciplinaria, pueden terminarse por cualquiera de las causales consagradas en el artículo 90 de la ley 1952 de 2019, que son las mismas del artículo 73 de la ley 734 del 2002. Debo resaltar que siempre ha existido una discusión en torno a que si esas causales pueden aplicarse
en la etapa de juzgamiento. En mi concepto particular, las causales objetivas consagradas en esas normas sí son aplicables en la etapa de juzgamiento, no las que requieran de valoración probatoria y que deben ser resueltas o objeto de pronunciamiento en la sentencia. Ahora bien, en el procedimiento general se contempla el cierre de la investigación y el traslado para dictar sentencia, eventos en los cuales los sujetos procesales pueden presentar alegatos precalificatorios o de conclusión según el caso, y el auto de apertura de investigación debe contener los requisitos señalados en el artículo 215, entre los que resalto la relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes en un lenguaje comprensible. Esta etapa de la investigación termina con la evaluación, que puede ser con pliego de cargos o terminación. En los procesos jurisdiccionales disciplinarios adelantados contra los funcionarios y empleados de la rama judicial, la terminación se debe proferir en sala y contra ella procede la apelación tratándose de decisiones de las comisiones seccionales de disciplina judicial. Si la decisión de terminación de procedimiento y archivo definitivo es dictado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, procede el recurso de reposición. Los requisitos para proferir pliego de cargos son los mismos que los consagrados en la Ley 734 del 2002. Contra esa decisión no procede ningún recurso. El pliego de cargos se debe notificar personalmente al procesado o a su defensor. Cumplido las notificaciones, una modificación, el expediente debe ser remitido al funcionario de juzgamiento. Recordemos que se consagró el principio de la imparcialidad objetiva, donde el funcionario de investigación no puede ser el mismo de juzgamiento. El funcionario de juzgamiento debe determinar cuando recibe el proceso si lo va a adelantar, o el juzgamiento lo va a adelantar por el juicio ordinario o por el juicio o por el trámite verbal. Contra esa decisión no procede ningún recurso. El juicio verbal se adelanta tratándose de casos de flagrancia o por faltas leves o por las faltas gravísimas que consagra allí la ley de manera taxativa, la ley 1952 de 2019. No está previsto para las faltas gravísimas en las que pueden incurrir los funcionarios y empleados de la rama judicial del artículo 63 de dicha codificación. Es de resaltar que si en el evento de que un funcionario o empleado pudiera ser investigado por las otras faltas respecto de las cuales sí procede el trámite verbal, allí sí le sería aplicable el mismo. Cuando el juicio ordinario, ¿cómo se surte? Como ya lo dije, ante el funcionario de conocimiento o juzgamiento. Es el funcionario de conocimiento o juzgamiento el que corre traslado para solicitar pruebas y presentar descargos. La renuencia del investigado o su defensor a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación. Ese funcionario también debe resolver sobre las nulidades propuestas y en el evento de advertir un error en la calificación, debe devolver el expediente al instructor para que proceda a formular una nueva calificación. Si no lo hace, el funcionario de juzgamiento puede decretar la nulidad del pliego de cargos. También se puede variar el pliego de cargos por prueba sobreviniente, caso en el cual el funcionario de juzgamiento puede realizarla. Sobre el juicio verbal o en cuanto al juicio verbal, el funcionario de conocimiento fija fecha y hora para la celebración de la audiencia de descargos y pruebas. Esa decisión tampoco admite recurso.
Es una sola audiencia que puede hacerse en varias sesiones, en la cual al iniciarla el funcionario verifica la presencia del disciplinable o su defensor, se le hace la presentación sucinta de los hechos y los cargos formulados y se le debe preguntar al investigado si asiste, si acepta la responsabilidad imputada en el pliego de cargos o si se va a acoger al beneficio de confesión y aceptación de cargos. También se pueden variar los cargos conforme a las reglas ya indicadas. En ambos casos se repite, tratándose de procesos contra empleados y funcionarios de la rama judicial, las sentencias deben ser proferidas por la respectiva sala, tal como lo establece el artículo 244 de la Ley 1952 de 2019. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, que derogó el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019, ya no habría lugar a la consulta de las sentencias dictadas por las comisiones seccionales de disciplina judicial. Igual sucedería con la consulta frente a las sentencias dictadas con base en la Ley 1123 de 2007, corrijo. Otra de las innovaciones que trae la Ley 1952, modificada por la Ley 2094 del 2021, es la que tiene que ver con la confesión o aceptación de cargos. En efecto, los artículos 161 y 162 de la Ley 1952, modificados por los artículos 29 y 30 de la 2094, señalan cuáles son los requisitos para la confesión o aceptación de cargos, que debe ser ante autoridad disciplinaria competente para instruir, juzgar o ante el comisionado o designado. La persona debe estar asistida de un defensor. La persona debe ser instruida sobre el derecho a no declarar contra sí misma, de las garantías consagradas en el artículo 33 de la Constitución Política y de los beneficios y de las rebajas de las sanciones contempladas. Igualmente, la autoridad disciplinaria debe constatar que la misma se hace de forma voluntaria, consciente, libre, espontánea e informal. Establecen esas normas que tanto en la investigación como en el juzgamiento el disciplinable puede confesar o aceptar su responsabilidad de los hechos disciplinariamente relevantes enunciados en el auto de apertura de investigación. De ahí la importancia de este auto en el punto que ya les había destacado o en los cargos formulados en el pliego de cargos. En la investigación, la confesión y aceptación de cargos procede desde la apertura de investigación hasta la ejecutoria del cierre. Es normal que proceda desde la apertura de investigación, porque es en ese momento cuando está plenamente identificado el empleado o funcionario contra el cual se está adelantando la actuación disciplinaria. En ese evento, cuando la persona confiesa y acepta cargos, se debe elaborar un acta que contenga los términos de la confesión o de la aceptación de los cargos, de los hechos, la adecuación típica, la calificación y la forma de culpabilidad. Esa acta equivale al pliego de cargos y se debe remitir al funcionario de juzgamiento. En estos eventos, cuando la sanción sea inhabilidad, suspensión o multa, se disminuirán hasta la mitad. En el juzgamiento procede también la confesión o aceptación de cargos hasta antes del auto que concede el traslado para alegar de conclusión. En este evento se debe proferir la correspondiente decisión, que es la sentencia, y aquí las sanciones se reducen en una tercera parte. Es de anotar que estos beneficios no aplican cuando se trata de faltas gravísimas del artículo 52
de la Ley 1952, que como sabemos son las relacionadas con violaciones contra los derechos humanos y el VIH. Cuando la aceptación sea parcial, se debe romper la unidad procesal, no hay lugar a retractación, salvo la violación de derechos y garantías fundamentales. Otra de las grandes, para mí, innovaciones de la Ley 1952 son las denominadas atribuciones de policía judicial. El inciso final del artículo 249 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 66 de la Ley 2094 del 2021, señala que la jurisdicción disciplinaria tiene facultades de policía judicial. Así también es desarrollado en la reforma a la Ley 270 de 1996, en donde se señala que para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puede ejercer funciones de policía judicial a través directamente o a través de los servidores públicos de esa entidad. Sobre esto solamente debo anotar que conforme a lo previsto en la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación es a la que le corresponde dirigir y coordinar las funciones de policía judicial, que de manera permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos de la ley. Y que solamente de ese control que ejerce la Fiscalía General de la Nación sobre la Policía Nacional escapan las facultades de Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación. Hago esa anotación para que se debe tratar de coordinar, en mi concepto, entre la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación, esas labores de policía judicial, tal como lo ha hecho la Fiscalía General de la Nación con la Corte Suprema de Justicia. Por último, y no quiero pasarlo por alto ni dejar de hablar de ello, está lo relacionado con el poder preferente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El artículo 239 de la Ley 1952, modificado por el 61 de la 2094, dice que quienes ejercen la función para investigar disciplinariamente a los servidores de la rama judicial, y también consagra en su parágrafo 1 que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puede ejercer el poder preferente o el poder jurisdiccional disciplinario preferente respecto de los procesos de los cuales conocen en primera instancia las comisiones excepcionales de disciplina judicial. Es decir, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones que se le han hecho, pueden la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entrar a conocer de manera preferente de los procesos que en primera instancia tramitan las comisiones seccionales de disciplina judicial bajo los presupuestos establecidos lógicamente en esas normas. Les agradezco a todos por su atención y lamento haberme extendido un poco, pero el tema no es fácil ni tampoco corto. Muchísimas gracias. Traté de hacer mi mejor esfuerzo para condensar en estos minutos los cambios y lo que me parece más fundamental respecto a cómo se va a aplicar o lo que prevé la Ley 1952 con las modificaciones de la Ley 2094 en lo relacionado con los empleados de la rama judicial, que básicamente es lo mismo para lo que tiene que ver con funcionarios, con nuestros funcionarios. Muchas gracias y le cedo, por favor, a la señora directora de la Escuela Judicial. Doctora, qué pena. Doctora Venegas, muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su disertación, clara, precisa, muy técnica además. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Elka. Cuando entra a regir la Ley 1952 del 2019, ¿cuándo entra a regir
y cómo se va a reflejar en el trámite de los procesos disciplinarios contra los empleados de la rama judicial conforme a lo establecido en la Ley 2094 de 2021. Lo que dice el artículo 73 de la Ley 2094 del 2021, que modifica a su vez el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, es que esta última, es decir, la Ley 1952, comienza a regir 9 meses después de su promulgación. Esto es el 29 de marzo de 2022, con excepción de los artículos 69 y 74 de la Ley 2094, que guardan relación con las facultades jurisdiccionales que se le otorgan en esa ley a la Procuraduría General de la Nación respecto de los servidores públicos de elección popular que entran a regir de manera inmediata. Y también con excepción del artículo 7º, que modificó lo relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria, que entra a regir 30 meses después, es decir, el 29 de diciembre de 2023. Muy bien, doctora Elka. ¿Cómo quedó regulada la prescripción de la acción disciplinaria en la Ley 1952 de 2019 con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021? Pues bien, todos recordemos que las noticias salían de que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, que estaba prevista para el 1 de julio de este año, se iba a producir en múltiples procesos disciplinarios se iba a producir una avalancha de prescripciones de la acción disciplinaria. Pues bien, el artículo 7º de la Ley 2094 del 2021 modificó el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, estableciendo que la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto, y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. También establece que la prescripción de la acción disciplinaria se suspende o se interrumpe con la notificación del fallo de primera instancia y que interrumpida la prescripción vuelve a correr por el término de 2 años. Cuando se trata de faltas del artículo 52 gravísimas contra los derechos humanos y el VIH, la prescripción es de 12 años y la interrupción luego de la notificación del fallo de primera instancia es de 3 años. Norma de prescripción que solo va a comenzar a regir hasta el año 2023. Sin embargo, debo recordar que las normas que reglamentan la prescripción son de carácter sustancial y que respecto de ellas opera el principio de favorabilidad establecido también en el artículo 8º de la Ley 1952 de 2019, por lo que veremos con el transcurso del tiempo qué va a suceder en lo relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria. Doctora Venegas, de acuerdo con la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia aprobada recientemente por el Congreso de la República y que se encuentra en estudio ante la Corte Constitucional, ¿cómo se distribuyó la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra empleados de la rama judicial entre la Comisión Nacional y las comisiones seccionales de disciplina judicial? Pues, de acuerdo con esa reforma o ese trámite de reforma de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que actualmente, efectivamente, como lo señala la señora directora, debe ser sometida a la revisión de la Corte Constitucional, allí lo que se consagra es que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
conoce de los procesos contra los empleados de la rama judicial que tengan la misma categoría o sueldo de los magistrados del tribunal. Y supuestamente respecto de todos los demás empleados de la rama judicial, su competencia le correspondería o le corresponde a las comisiones seccionales de disciplina judicial. Pero recordemos también que en esa reforma y en la ley 1952, con las modificaciones de la ley 2094 del 2021, se establece un poder preferente para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer de los procesos que en primera instancia conocen las comisiones seccionales de disciplina judicial. También recordemos, como lo comentamos, de que por conexidad se pueden tramitar bajo un solo proceso la investigación cuando hay coparticipación o participación de varios funcionarios en la comisión de una falta. En esa medida, entonces, independientemente de que sí existe esa clasificación en la ley o en el proyecto de reforma o la reforma que debe ser estudiada por la Corte Constitucional entre la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial, lo cierto es que en virtud del poder preferente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con los casos o en los eventos que allí se prevén, como por ejemplo en los casos de connotación nacional, podrá determinar que un proceso de una comisión seccional pase a su competencia y en ese evento lo puede hacer, solamente que debe respetar el cumplimiento de los principios de la imparcialidad objetiva y también el de la doble instancia, en el sentido de que en todo evento, así ellos adelanten procesos contra empleados de la rama judicial que no tengan la categoría de tribunal en virtud de ese poder preferente, pueden hacerlo, pero respetando, repito, todo lo relacionado con los principios, los derechos que informan la ley 1952 de 2019, específicamente principios de imparcialidad objetiva y también doble instancia. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Erika Venegas Ahumada por su clara y ponderada explicación sobre el derecho jurisdiccional disciplinario y sobre la ley 1952 de 2019, que nos permitió conocer aspectos fundamentales acerca del régimen disciplinario de los servidores de la rama judicial con ocasión de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, la ley 1952 de 2019, además por las importantes diferencias planteadas entre la naturaleza jurisdiccional disciplinaria de los procesos que se adelantan al interior de la Comisión Nacional y las comisiones seccionales de disciplina judicial y de los procesos a cargo de la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las oficinas de control interno disciplinario. Agradecimiento también a las servidoras y servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente explicado por nuestra invitada especial, nos despedimos con una frase del reconocido filósofo, político, abogado y escritor inglés Sir Francis Bacon. El juez debe tener en la mano el libro de la ley y el entendimiento en el corazón. Muchas gracias. Feliz tarde para todas y para todos.